Bueno, el diccionario define la palabra indecisión como una vacilación entre dos o más posibles cursos de acción. Ser indeciso es tener dificultades para tomar decisiones. Aquellas personas que tienen dificultades para tomar una decisión sobre todo tipo de cosas. Aparentemente existe una condición conocida como indecisión crónica, en la cual las personas tienen el hábito de evitar tomar alguna decisión. En un artículo que leí recientemente decía que la indecisión crónica puede aparecer en casi todo, incluso en las pequeñas decisiones que no tienen ni siquiera sentido, como qué película debería de ver, qué tipo de cereal debo de comprar. Así como hay opciones consecuentes que pueden ser más serias y que como me debo de casar con esta persona, debería de comprar esta casa. El artículo que leí da un ejemplo de una persona que era crónica e indecisivamente. Nos habla de una mujer que se llamaba Carol. Carol tenía problemas constantes para tomar una decisión. Cuando su horno se dañó, no pudo decidir qué tipo comprar. Aunque pasó horas buscando los regalos correctos, tampoco compraba nada. Llegaba crónicamente tarde a las citas porque nunca estaba segura que el atuendo que llevaba era correcto. Quería mudarse a otro apartamento, pero nunca encontró el adecuado. Reflexionó sobre todas las oportunidades perdidas, pero aún así no pudo romper este ciclo. Ahora, aunque ser indeciso no es algo, o sea, no es una cosa de risa, yo lo entiendo, pero una vez escuché una declaración humorística sobre ser indeciso de ninguno que otro, que son los tres chiflados. Nunca pensé que yo iba a hablar de esos tres Stitches, tres chiflados. Son unos personajes de la comedia americana, en la cual, si usted no sabe quiénes son esos tres chiflados, pregúntale a sus abuelitos o a sus padres. Pero en uno de esos episodios le dicen los tres estuches. Ellos hacen una pregunta. Le hacen la pregunta a uno de ellos y le decían, pues no, no te podría decir que sí, pero tampoco te podría decir que no. Entonces le dicen, ¿podrías decir tal vez? Y él dice, posiblemente no. Ahora, cuando yo digo estas palabras parece ser como simpáticas, pero realmente ser indeciso puede ser un problema grave porque puede llevar a una procrastinación extrema de posponer las decisiones que deben de tomarse o de lo contrario tienen consecuencias peligrosas. Y una de las consecuencias más peligrosas de ser indeciso en cuanto hablamos del reino espiritual y afecta nuestra actitud hacia Jesucristo. Y la razón por la que tomar una decisión acerca de Jesús es el problema más serio de la indecisión, es que tiene consecuencias eternas, porque la Biblia dice que nadie puede permanecer neutral hacia Jesús. En algún momento tienes que decidir si tú estás a favor de Él o en contra de Él. No puedes quedarte al margen y ser como un espectador cuando se trata de Jesucristo. Usted ve, una vez que ha oído hablar de Jesús, una vez que ha estado expuesto a su vida, a sus enseñanzas, una vez que ha tenido algún tipo de contacto con Él y con el cristianismo, entonces tendrá que tomar una decisión acerca de Él. ¿Está usted con Él como uno de sus seguidores o está en contra de Él como uno de sus oponentes? Es simplemente imposible para usted estar en medio del camino y estar en una valla hacia Cristo. El pasaje principal que enseña esta verdad de la imposibilidad de permanecer neutral hacia Él lo encontramos en Lucas 11 del 14 al 28. Lo empezamos a estudiar hace unas semanas, pero esto dice, si tiene su Biblia, por favor, lea lo que vamos a leer. Lucas 11, 14 al 28. Es lo que dice. Estaba hablando Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y sucedió que cuando el demonio salió y el mudo habló, las multitudes se maravillaron. Pero algunos de ellos dijeron, él echa fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios, y otros para ponerle a prueba demandaban que les diera una señal del cielo. Pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque vosotros decís que
yo echo fuera demonios por Belcebú, y si yo echo demonios por Belcebú, ¿por quién echan vuestros hijos? Por consiguiente, ellos serán vuestros jueces. Pero si el dedo de Dios está fuera de los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia un palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas las armas con las cuales había confiado y distribuye el botín. El que no está contigo está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo a los 7 espíritus peores que él, y entrando moran ahí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Y sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó la voz y le dijo: dichosa la matriz que te concibió, los senos que te criaron. Pero él dijo: al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahora, como le dije, esto es algo que empezamos a estudiar hace varias semanas, y descubrimos en ese momento de que en algún momento durante el ministerio del Señor en Judea, varios meses antes de su arresto, esto era en Judea, no en Galilea, antes de su arresto y su crucifixión, mientras una multitud de personas se reunían alrededor de él, él expulsó un demonio de un hombre que no había podido hablar debido a que estaba poseído por este mismo, lo que significa que este espíritu maligno había morado en él y lo controlaba. Pero al ver y oír hablar a este hombre, algunas personas de la multitud se maravillaron porque era un milagro innegable. Sin embargo, había otros en la multitud que, aunque no se les nombra, probablemente eran miembros de la secta judía de los fariseos, pero en lugar de maravillarse ante el notable milagro, acusaron a Jesús de expulsar demonios por el poder del mismo Satanás. Por lo tanto, él debería de estar aliado con el diablo, que es Belcebú, es a lo que se refieren ellos como Belcebú. Y la razón de una acusación tan malvada contra Jesús en este momento es porque aproximadamente un año antes, como revela Mateo 12, esta misma acusación blasfema de los fariseos que se habían dirigido contra el Señor, y en los meses que siguieron, la oposición a él solo había crecido y se había intensificado a medida que más y más personas se unían a sus líderes religiosos para concluir que Jesús era un blasfemo y que había sido enviado por el mismo Satanás del infierno en lugar del Mesías de Israel enviado por el Padre desde el cielo. En este punto del ministerio de nuestro Señor, los fariseos y los otros líderes religiosos de la nación habían tomado una decisión acerca de Jesús. No había nada indeciso en ellos. Cuando ellos trataban y hablaban de la opinión que tenían sobre Jesús, concluyeron que era satánico. A pesar de personalmente haber observado los muchos milagros que hizo y escuchar su profunda enseñanza, estos hombres tomaron la terrible y eternamente trágica decisión de creer que Jesús era parte del equipo malvado de Satanás, y ahora lo ven hacer milagros asombrosos. Vieron esto como una oportunidad. Pero ¿por qué hicieron estas observaciones en vez de recibirlo como el Mesías y el Rey? Porque ellos estaban amenazados por él de 2 maneras. Primero, vieron su vida perfecta y sin pecado. Así que cuando él enseñó acerca de la verdadera justicia, era una amenaza contra las vidas hipócritas y pecaminosas de estos hombres, porque ellos solo fingían obedecer la ley de Dios para impresionar, porque así parecían ser piadosos, pero ellos no eran piadosos, eran hombres malvados, santurrones. Número 2, se sentían amenazados por Cristo, temiendo que tenían envidia de él, de que la gente lo seguía, tenían miedo de que la nación de Israel se volvería hacia él como su Mesías, y entonces ellos iban a perder el poder de influencia sobre el pueblo judío. Así que temiéndole a él
y sintiéndose amenazados por él, optaron por no simplemente rechazarlo, sino expresar la acusación más vil y blasfema que alguien podía haber hecho contra el perfecto y santo Hijo de Dios, que él estaba aliado y era un compinche de la criatura más malvada de todo el universo, que es el mismo Satanás. Y la razón por lo que fueron tan francos contra Jesús es porque ellos querían persuadir a aquellos en la multitud que estaban impresionados con Jesús, pero aún no habían decidido quién era él. Así que para poderse unir contra todos los que se oponían a él. Así que Lucas, nuestro escritor del Evangelio, toma este incidente para enseñarnos la lección más importante, que es que nos está enseñando cómo Jesús apeló a esta multitud de judíos que estaban escuchando esta conversación entre él y sus acusadores, informándoles de la imposibilidad de permanecer neutrales e indecisos hacia él. En medio de toda esta charla acerca de Satanás y su reino, Jesús llama a los que están en la multitud, aquellos que están indecisos acerca de él, y aún les dice que los que se habían unido para hacer estas acusaciones blasfemas en contra de él, y les dice, ustedes, les dice en el versículo 23, que ellos no pueden quedarse neutrales con él. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Ahora, él quería que dice, ya que sabes algo de mí, ya que me observaste haciendo milagros, ya viste que puedo sacar demonios de un hombre, es imposible que para ti no te quedes indeciso acerca de quién soy yo. Él quería que entendieran que no había un término medio cuando se trata de él. No se sube a la valla cuando se trata de él. Cuando él tenía este tipo de exposición a él, no iban a estar con él en el sentido de ser uno de sus seguidores, o iban a estar contra él como los fariseos blasfemos. Él quería que la multitud entendiera que nadie puede permanecer neutral en medio del camino. La gente tiene que decidir. Y amigos, eso es lo que hace este pasaje tan importante, práctico y relevante para nosotros. Porque hay muchas personas hoy en día que son como el pueblo judío en esa multitud de aquel día. Ellos saben cosas acerca de Jesús, han asistido a una iglesia de enseñanza bíblica, han escuchado sermones bíblicos, tal vez incluso han crecido en un hogar cristiano, pero nunca confiaron personalmente en Cristo como su Salvador y confiaron en Él. Esas personas nunca han dado su vida al Señor. Esas personas son las que ellas tienen un cierto tipo de conexión con Jesús, que el Señor declara que si no están con Él, entonces están contra Él. A pesar de que hay gente como esta que no abiertamente son antagónicas acerca de Jesús en ese momento, eventualmente lo serán. No pueden evitar convertirse en oponentes abiertamente contra Él. Porque si no estás a favor de Jesús, entonces estás en contra de Él. Y con el tiempo tu corazón que está en contra de Él saldrá del armario y hablará en contra de Él y dejará que otros conozcan tu oposición a Jesús y todo lo que Él representa. ¿Y por qué pasa esto? Porque nadie puede permanecer neutral hacia Cristo. Y ahora parece ser el punto principal en propósito de esta historia. Advertirnos la imposibilidad de permanecer neutrales hacia Cristo. Y la forma en la que Lucas lo presenta en este pasaje es que él pone 3 tipos de personas en relación con Cristo. Primero, nos habla aquellos que habían decidido rechazarlo. Segundo, los que estaban indecisos acerca de él. Y tercero, aquellos que habían tomado la decisión de seguirlo. Cada uno de nosotros encaja en una de estas 3 categorías. ¿Usted es alguien que ha rechazado a Cristo o está todavía tratando de decidir acerca de Cristo? Si va a ser o no uno de sus seguidores, o no se ha decidido acerca de Él. O la tercera persona es una persona que ha decidido
y usted cree y sigue al Señor. La última vez que estudiamos este pasaje nos enfocamos en el primer tipo de personas en relación con Jesús, como Lucas ya nos los ha presentado, y es la gente que ha decidido rechazar a Jesús, y aquellos como los fariseos que se unieron para acusar al Señor de ser aliado con el diablo. Así que conforme continuamos el estudio el día de hoy, vamos a hablar de los otros dos tipos de personas de las cuales Jesús estaba hablando. Y en el versículo 23 dice, lo leeré de nuevo, porque esto es donde vamos a continuar esta historia. El que no está conmigo está contra mí está, el que conmigo no recoge desparrama. Después de haberse dirigido directamente a ellos que habían decidido rechazarlo, Jesús ahora parece dirigir su atención a aquellos en la multitud que aún estaban indecisos acerca de él. Ellos que lo habían visto realizar milagros y que habían escuchado a los fariseos la interpretación perversa de este milagro, que era una naturaleza satánica. Entonces, ¿qué iban a creer? ¿Qué iban a creer que Jesús era? ¿Era el Mesías que había verificado sus credenciales mesiánicas al realizar milagros? ¿O iban a creer que sus líderes religiosos tenían razón acerca de Jesús y que él era un impostor mesiánico, mentiroso, falso y con poderes satánicos? Y es con estas dos opciones que están enfrentando que Jesús desafía a esta multitud para tomar una decisión acerca de él, diciéndoles que si ellos no están con él, lo que quiere decir es que si ellos no han tomado la decisión acerca de quién es él, ellos tienen peligro de estar en contra de él, tal como los fariseos habían estado en contra de él. En otras palabras, si usted no lo sigue a él, usted está contra de él, porque nadie, y lo voy a repetir, parece ser que lo estoy repitiendo, pero si usted ha estado expuesto a Cristo, usted no puede indefinidamente estar neutral. Usted ve, hay mucha gente que en esa multitud pensaron que eran neutrales y que no deberían de tomar partido con respecto a Jesús. Todavía no estaban preparados para decir dogmáticamente que Jesús era el Mesías, a pesar de que sus milagros eran impresionantes y lo señalaban como el Mesías, pero tampoco estaban preparados para estar de acuerdo con sus líderes. Así que probablemente pensaron que podían simplemente mantenerse al margen de este debate teológico y seguir con sus vidas y dejar el tema de Cristo sin decidir. Pero eso es imposible. Eso es lo que dijo Jesús. Jesús quería que supieran que era imposible. O sea, eso no podía ser así. Al decir que ellos podían estar neutrales, era como tratar de desafiar que ellos tenían que estar de un lado o en el otro. Él decía que el permanecer indecisos acerca de él era una realidad que mostraba que estaban en contra de él, amigos. Así que este es el mismo desafío que todos presentamos. Si nosotros no estamos seguros acerca de él, nosotros nos vamos a dar cuenta de que mucha gente que está aquí, que nos está viendo, es gente que nos escucha. Hay gente que está como dudosa. Ellos creen que pueden estar neutrales y seguir la vida sin decidir si lo van a seguir o lo van a rechazar. Porque usted sabe de él y así que usted eventualmente tendrá que tomar una decisión sobre él de un modo o del otro. Usted escucha sermones acerca de él, viene a la iglesia donde escucha acerca de Jesús. Incluso ha leído la Biblia y sabe bastantes cosas acerca de Jesús, pero todavía no ha tomado una decisión en cuanto si va a confiar en Él como su Salvador y darle su vida como su Señor. O usted posiblemente puede ser una persona joven que ha crecido escuchando acerca de Jesús, ha estado en clases de la escuela dominical, ha asistido a reuniones de grupos de jóvenes, tal vez incluso campamentos de verano o de invierno, o ha ido a una escuela cristiana. Pero usted todavía no ha tomado una decisión si usted le va a dar su vida a Jesús y seguirlo. Pero este es el desafío que usted enfrenta. Usted tiene que tomar una decisión acerca de Jesús. Usted no puede permanecer neutral hacia Él porque eventualmente su falta de decisión lo moverá la aguja de su corazón pecaminoso para rechazar conscientemente e intencionalmente a Cristo. Esta es la forma en que funcionan nuestros corazones malvados.
Vea, las escrituras enseñan que todos los no cristianos son enemigos, rebeldes de Dios por naturaleza pecaminosa, la que los obliga a ser rebeldes, la que los inclina a negarlo. Romanos 5:10 nos llama a los enemigos de Dios. Romanos 8:7, como lo dije antes, son hostiles a Dios. Solo cuando venimos a Cristo para salvación nos reconciliamos con Dios y nos convertimos en su amigo. De lo contrario, estamos en guerra con Él, viviendo en rebelión a sus normas y mandamientos, caminando según los deseos de nuestra propia carne. Y es por esto que Jesús está diciendo a esta multitud: tú no puedes permanecer neutral hacia mí. Ya será, o me seguirás sometiéndote a mi autoridad como tu Señor y Rey, o permanecerás en contra de mí como un pecador hostil, empeñado a seguir los dictados de tus propios deseos carnales, de modo que terminarás siendo abiertamente antagónico hacia mí, al igual que los fariseos y blasfemos. Como ve, ¿sabe usted lo suficiente acerca de Jesús como para no ignorarlo? Usted ha estado expuesto a toda clase de evidencia que necesita para decidir de una manera u otra que si usted va a estar con Él o en contra de Él. Y con respecto a toda la evidencia que tiene acerca de Cristo y el desafío que enfrenta es que usted va a ser a Cristo. Es lo que dijo John MacArthur. El registro completo de la evidencia de los evangelios inspirados en Jesús, que es el Hijo de Dios y el Mesías, es más concluyente incluso que la experiencia de aquellos que tuvieron ahí durante la vida de Cristo. O es Dios encarnado o blasfemo más grande que jamás ha existido, o habla en nombre de Dios o en nombre de Satanás. Rechazar las pruebas irrefutables concernientes a Él. Seguir un camino falso, maestro, gurú, místico, un profeta, es ponerse del lado de aquellos que blasfeman abiertamente contra Él y ser digno de la condenación eterna en el infierno. Pero escuche, no tiene que ser así. Si usted no está con Él, está usted contra Él. Pero Él le está invitando a estar con Él. Él le está pidiendo que esté con Él, que venga a Él para su salvación, que confíe en Él como su Señor y su Salvador. Así que venga. No pierda su tiempo, no espere antes de que su corazón se enfríe y que entonces empiece a vivir como la gente que está en contra de Él. Pero más que solo impactar su vida, lo que usted hace con Jesús impacta la vida de los demás. Verá, estar en contra de Cristo no significa que usted arrastra a otras personas con usted cuando lo rechaza a Él. Fíjese lo que dijo en el versículo 23, después al final del versículo 23, cuando él dijo: el que no está conmigo está en contra de mí, añadió estas palabras: el que conmigo no recoge, desparrama. Vea, ¿qué es lo que quiso decir el Señor con esto? Pues bien, estas palabras que Jesús está usando son la imagen de un pastor, porque Él es el buen pastor. Y lo que está diciendo es que aquellos que están con Él como sus seguidores lo ayuden a reunir a otras ovejas para que lo puedan seguir. ¿Y cómo lo hacen? Porque ellos están viviendo una vida agradable que atrae a la gente a Cristo, diciendo el mensaje del Evangelio. Pero nosotros, cuando vivimos a Cristo, tenemos que atraer a gente a Cristo. Y eso porque ellos ven los cambios en nuestra vida cuando presentamos nuestro testimonio y evangelio. Pero los que no están con Él dispersan, en el sentido de que ayudan a evitar que otros lo sigan. Es decir, alejan a la gente de Cristo, hace que los otros se alejen, que rechacen a Cristo, contribuyen a destruir sus almas, porque con su propio ejemplo desaniman a las personas a venir a Cristo para la salvación. Escuche, ¿usted es parte de reunir a las personas a Cristo o es parte de alejarlas de Cristo? ¿Usted es parte de la solución o usted es parte del problema? Cuando yo hice esto bastante claro, nadie puede estar neutral hacia Él. Jesús ahora viene y nos da una parábola, una historia de qué es lo que pasa de cuando un hombre cree que puede estar completamente neutral,
tratando de vivir una vida muy buena, pero sin tener un compromiso real con el Señor, dice el versículo 24 al 26. Esta es su parábola, esta es la historia que él dice. Este es su punto. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la encuentra barrida y arreglada y entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrando moran ahí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Ahora, yo he leído estos versículos y estoy viendo que cada que los leo digo, pero ¿de qué se trata? ¿Qué tratan de ilustrar? Bueno, esta es la historia que dijo Jesús para ilustrar el peligro que uno enfrenta cuando uno trata de permanecer neutral hacia Él. Escuche con atención. El objetivo de esta historia es decirnos lo que sucede cuando alguien trata de limpiar su vida, de reformarla, de aplicar técnicas de autoayuda sin ser regenerado y transformado por Cristo. El resultado, dijo Jesús, es desastroso. Déjeme que le permita que le explique un poco más. Jesús comienza la historia hablándonos de un demonio que había estado viviendo dentro de un hombre, lo que decía que lo poseía y lo controlaba, pero ahora se había apartado de este individuo. Aunque Jesús no dijo por qué el demonio dejó a este hombre, lo más probable fue porque Jesús lo echó fuera de él, al igual que echaba a muchos otros demonios y de este mismo hombre del que estábamos hablando. O sea que al dejar este hombre, este demonio pasa por lugares sin agua y busca descanso. Ahora, ¿por qué los demonios buscan descanso en lugares desérticos o sin agua? No es claro, no lo sabemos. Una sugerencia es que tal vez Jesús, usando el lenguaje metafórico y simbólico para representar este demonio vagando sin rumbo en el reino de los espíritus. Otra sugerencia muy válida es que el demonio vagaba por regiones desoladas y desiertas sin agua, buscando por alguna otra persona que poseer para poder tener descanso y poder morar, pero no lo podían encontrar en un lugar tan aislado y desolado. Ahora, aunque no sepamos exactamente por qué Jesús quiso decir con un demonio que pasaba a través de lugares desiertos y sin agua, lo que está claro es de que el tipo de descanso que buscan los demonios se produce cuando moran en los seres humanos vivos. Y eso es porque los demonios están más satisfechos y más tranquilos cuando viven dentro de un ser humano, porque esta es una posesión demónica donde pueden expresar su maldad de una manera efectiva al oponerse a Dios. Así que Jesús dijo el camino tomado por un demonio que fue expulsado por un hombre es que el espíritu maligno busca otro cuerpo humano para habitar. Pero si no lo encuentra, entonces según Jesús, el demonio regresará al individuo del que fue expulsado y lo poseerá de nuevo. Y eso es precisamente lo que nos está diciendo al final del versículo 24. Después de no encontrar a nadie en el desierto que poseyera, el demonio dirá, volveré a mi casa de donde salí. Y aquí es donde se pone muy interesante esta historia. Fíjese que en el versículo 25, cuando Jesús dijo, el demonio encontrará cuando regrese a poseer a su víctima original. Él dijo, y cuando viene lo encuentra barrido y arreglado. Es decir, el demonio descubre que el individuo que antes poseía había limpiado su vida. Desde el momento en que él fue expulsado, este hombre ha experimentado algún tipo de una reforma moral al deshacerse de sus malos hábitos del pasado. Ahora, amigos, lo que Jesús describió es exactamente lo que estaba sucediendo en Israel en ese momento. Muchos judíos habían mejorado sus vidas aparte de la salvación personal en Cristo. Al menos en un modo externo, mientras Jesús había expulsado demonios de decenas de individuos, muchos de ellos que no necesariamente se convirtieron en sus discípulos,
Además, muchos de la nación escucharon a Juan el Bautista predicar y en respuesta a su predicación se arrepintieron de su pecado, pero no necesariamente volvieron a Cristo para salvación. Algunos lo hicieron, pero no todos. Así que el resultado de esto es de que muchos en Israel en ese momento se habían liberado de las prácticas pecaminosas previamente dominantes y habían llenado sus vidas con prácticas religiosas, de modo que ahora eran más religiosos que nunca. La condición de sus vidas, como Jesús lo expresó, eran como estaban barridos y puestos en orden. Ellos habían cambiado su vida de un tanto moral como religiosamente, pero ese es el problema, porque la reforma moral y religiosa sin tener a Cristo en tu vida es una condición muy peligrosa en la cual se puede encontrar a alguien. Y Jesús explicó esto en el versículo 26. Y dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Al estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así que él dice que cuando el mismo demonio regresa, encuentra la vida de un hombre religioso y moralmente reformada, él trae consigo, note esto, otros 7 demonios más malvados que él. Y estos demonios ahora deciden morar en este hombre reformado. Y así que son 8 demonios viviendo dentro de él. Está peor ahora que antes, cuando estaba habitando por solamente un demonio. Ahora, permítame darle la verdad eterna y el principio que Jesús está enseñando. Aquellos que están fuertemente involucrados en una religión organizada, así como aquellos que han abrazado la religión de la superación personal y la reforma personal, aparte de alejado de una relación con Cristo, están fuertemente bajo la influencia de Satanás y sus demonios. Perdón. En el sentido de que se han atrincherado más que nunca a su justicia propia, creyendo que ya no manifiestan exteriormente ciertos pecados, entonces están bien espiritualmente y su buen comportamiento exterior los ha cegado, insensibilizado, para que no vean su necesidad de volver a Cristo y experimentar el perdón de Dios. No creen que tienen ninguna necesidad de perdón porque sus vidas se ven muy bien desde afuera. Este es el gran peligro de ser religioso sin Cristo. Se siente uno moralmente satisfecho consigo mismo, con su aspecto exterior, y no ve internamente lo malo que es. Las malas actitudes están ahí. Está ahí el orgullo, la lujuria, la ira, la malicia, los celos, la codicia, el engaño. Y todos esos sentimientos lo controlan, como Satanás lo domina, sin que ni siquiera se dé cuenta de la influencia de él en su vida. Mucha gente siempre está enojada por todo y no sabe ni siquiera por qué. Todo les molesta, nunca son felices. Ellos están influenciados por el demonio. Un maestro de la Biblia explicó del grave peligro de tratar de mantener una neutralidad para Cristo y una vida moral y las técnicas de autoayuda. Ahí radica la debilidad fatal de los esfuerzos moralistas y legalistas de autorreforma. El problema con el corazón de la persona moral es que, aunque puede ser superficialmente limpiado y puesto en orden, está vacío, está desprovisto del verdadero poder espiritual de la justicia que solo llega a los redimidos a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Los meros esfuerzos externos y superficiales de autorreforma solo dejan a las personas en una posición más peligrosa, ya que los esfuerzos fomentan la ilusión condenatoria de que están en una base segura, protegida de la calamidad y que agrada a Dios. Esa perspectiva era evidente en la vida de este hombre. El vacío espiritual de su corazón, creado por su esfuerzo moralista por limpiar su vida, lo dejó vulnerable a una opresión demoníaca más severa que la anterior. Amigos, este es el gran peligro de haber estado expuesto a la persona de Cristo. Pensar que simplemente usted puede permanecerse al margen y quedarse neutral hacia Él. Usted no puede, porque en lugar de abrazarlo y recibirlo como su Señor y experimentar su gracia transformadora, usted se volverá abiertamente
hostil hacia él, como lo hicieron los fariseos. Se volverá a una religión moralística o a la religión de la superación personal en un esfuerzo para creer que tiene una vida limpia por su propio esfuerzo. Y el resultado será que usted está peor que antes de haber escuchado de Jesús, porque usted sería como un blanco abierto para Satanás y sus demonios, porque sus actitudes y comportamientos estarán dominados por él, controlarán su corazón, mientras que al mismo tiempo se engañará a pensar que usted es una buena persona y que usted está en un buen lugar en frente de Dios. Verá reformarlo a sí mismo con todo tipo de técnicas modernas de autoayuda. No es lo mismo que el poder de Dios regenerándolo, porque la reforma nos dice que nosotros tenemos que nacer de nuevos, porque la luz del Señor viene y nos da una naturaleza nueva, nos transforma internamente y nos da un deseo interno y el poder de obedecer al mismo Dios. La reformación solamente cambia la parte externa. Cuando la regeneración transforma a la gente desde adentro. Ahora usted ya tiene un corazón, desde dentro tiene un deseo, el poder de obedecer a Dios, tiene el deseo y el poder. Vean, nosotros vivimos en una época donde abundan los libros de autoayuda, los gurús de autoayuda, en lo que todo mundo tiene una opinión de cómo puede mejorarse a sí mismo, cómo puede ser feliz, cómo puede sentirse más realizado, ganar más confianza y autoestima, todo ese tipo de temas. Con respecto a este gran peligro de esforzarse, de superarse por sí mismo, Ken Hughes dijo estas palabras: la autorreforma sin regeneración y la morada de Dios en el Espíritu Santo es fatal. La reforma moral temporal es inadecuada. Cualquiera que purgue el mal, pero no ponga nada en su lugar, está en un grave peligro moral. Esto enfatiza el peligro absoluto en el mundo posmoderno de hoy, con su profunda introspección y enfoque en el que de emplear las técnicas, las tecnologías para dejar una casa limpia y todo en aparente orden, y sin embargo están ellos vacíos. Si un hombre o una mujer está vacío y sin Dios, cualquier pecado pecado es posible. Un vacío que tiene que ser llenado con algo, y si no es el Espíritu de Dios, será con el espíritu del malvado. Escuche lo que estoy a punto de decirle. Esto es crítico. Si después de saber lo que usted sabe de Jesús, usted elige no hacer nada con Él y trata de mantenerse en un cierto tipo de neutralidad acerca de Él, eventualmente usted se volverá abiertamente antagónico a Cristo. Usted despreciará y odiará a cualquiera persona que lo siga, tal como lo hicieron los fariseos. Por el contrario, usted se engañará a sí mismo tratando de reformar su propia vida sin experimentar la experiencia de la salvación que cambia la vida. Y si usted hace eso, note esto: usted va a estar abriendo su vida al engaño demoníaco, a la actividad demoníaca, lo cual es una perspectiva aterradora, porque usted estará tan engañado que ni siquiera se dará cuenta de que sigue siendo engañado. Eso es lo que hace. Y mientras Jesús decía estas cosas, aquellos en la multitud que estaban indecisos acerca de él, Lucas nos dice que una mujer en la multitud levantó la voz y habló y dijo, y lo que esta mujer dijo y la respuesta del Señor hacia ella nos revela el tercer tipo de personas y su relación con el Señor. Ya nos había dicho que hay los que deciden rechazar a Cristo, los que todavía están indecisos acerca de Cristo. Ahora Lucas nos habla de la tercer parte de personas, los que tomaron la decisión de seguirlo. Y sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y le dijo: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Pero él dijo: al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan.
Así que esta mujer que estaba ahí, ella levanta su voz y ella dice, hablándole directamente al Señor, cuando le dijo a él, dichosa la matriz que te concibió. Ella estaba ahí elogiando y halagando a Jesús. Y ella estaba impresionada con él, y por la razón que mencionó a su madre es porque en esa época el mayor elogio que se le podía dar a una persona es elogiar y complementar a su madre, que su valor se veía en los logros de su hijo. Entonces, en esencia, lo que esta mujer estaba diciendo, tu mamá es una mujer bendita por dar a luz a un hijo tan maravilloso como tú. Eso era realmente algo muy lindo, muy bueno que decirle. Ella parece ser bastante sincera. Ella obviamente era una persona que recibía al Señor y que sin ninguna razón ella no tenía ningún interés personal de mentir. Había gente que estaba indecisa, pero ella no. Y aunque su declaración fue amable y correcta, María fue realmente bendecida por tener un hijo tan maravilloso como Jesús. Eso no hay duda. El cumplido de esta mujer no fue lo suficientemente lejos, por lo que el Señor tomó lo que ella dijo, lo amplió y lo llevó a un nivel superior. Fíjese lo que él dijo en el versículo 28. Dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahora, el modo en que eso está redactado en nuestras Biblias en inglés hace que suene como si Jesús la estuviera reprendiendo, como si la estuviera contradiciendo, pero no, él realmente no está haciendo esto. Más bien, él estaba mejorando en lo que ella había dicho, llevándolo un poco más allá. Usted verá, la palabra griega que se traduce como al contrario, en realidad es una palabra de corrección, de modo que el Señor le está diciendo a esta mujer, si lo que tú estás diciendo es verdad, pero ha sido suficientemente lejos, como ves, el que me dio la luz es bendito, pero aquellos que escuchan la palabra de Dios y la obedecen son aún más bendecidos. Ahora, al hacer esta declaración, Jesús estaba señalando el tipo de respuesta que Él quiere que las personas escuchen cuando Él escuchan proclamar la palabra de Dios. Inmediatamente la obedecen. En contraste con aquellos que rechazan a Cristo o aquellos que están indecisos acerca de Cristo. Pero el Señor nos dice que Él está diciendo que aquellos que lo siguen están caracterizados por ser obedientes a la palabra del Señor. Escuche, no importa lo mucho que piense o lo alto que usted piense y esté impresionado con Jesús, las palabras maravillosas que usted diga, lo que es realmente importante es de que usted lo obedezca, de que usted obedezca lo que dicen las Escrituras. Usted ve una marca distintiva de un verdadero creyente, de alguien que ama al Señor y que lo sigue, alguien que ha sido convertido a Cristo, es que anhela obedecer la palabra de Dios. Ahora, no significa que usted perfectamente obedece la palabra, nadie lo hace. Solamente Jesús pudo ser perfecto en ese sentido. Pero lo que sí significa es de que el deseo de su corazón es obedecer las Escrituras. Y aun cuando usted no lo hace, es que ese es el deseo principal de su corazón. Lo que quiere decir es de que la dirección general y la trayectoria de su vida es la obediencia a la Biblia. En otras palabras, la actitud que caracteriza su corazón es, sí, Dios, lo que tú digas, lo que tú quieras, yo lo haré. La Biblia deja muy claro que hubo muchos creyentes que dejaron claro cómo eran creyentes obedeciendo la palabra. En Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Dice, no solamente escuches el sermón o velo y obedecerlo. Mateo 7:24, por lo tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, serán semejantes a un hombre sabio que edificó su casa sobre una roca. Él dice, tú me crees, entonces actúa como cual. Juan 14:15, si me amáis, guardarás mis mandamientos.
Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Así que si usted es un verdadero seguidor de Cristo, entonces será evidente su obediencia a Él por su sumisión a su autoridad sobre su vida, por su disposición a obedecerle incluso cuando hay un alto costo por su obediencia. Y de acuerdo a Jesús, aquellos que escuchan la palabra de Dios y la obedecen son bendecidos, no solo en su vida, sino también en la vida venidera, en la gloria del Señor. Ahora, en las 2 semanas que hemos pasado estudiando este mensaje, he oído de 3 tipos de personas con relación a Cristo. Aquellos que han decidido rechazarlo, aquellos que están indecisos acerca de Él y aquellos que han tomado la decisión de seguir a Cristo. Pero la carga de este pasaje parece ser y apelar a aquellos que están todavía indecisos acerca de Cristo. Y si este es su caso, entonces usted debe de en algún momento tomar y decidir si usted seguirá a Cristo con todo su corazón o si usted va a estar en contra de Él. Abiertamente siendo hostil hacia Él y siendo absorbido por el engaño satánico de la religión falsa o de la autorreforma. Jesús lo invita a venir a Él. Sus brazos están abiertos para recibirlo, para que usted sea salvo del castigo eterno. No una vida reformada, pero una vida transformada. Así que si usted quiere hablar con uno de nuestros pastores, véame aquí conforme, ya que cerramos el servicio. Oremos. Padre, te agradecemos por el poder de tu palabra. Te agradecemos como tu palabra va hacia adelante y cómo ha tenido un gran impacto. Cuánta gente, Señor. Cuando yo pienso en la gente tan joven que escucha la palabra del Señor, semana tras semana, algunos hasta todos los días cuando van a escuelas cristianas y aún así lo dudan y nunca se comprometen a confiar en ti. Pero oremos de que haya un temor saludable en el cual ellos entienden que tienen que tomar una decisión. Y Señor, nosotros oramos por los que te conocemos, que nosotros tengamos un corazón para darte honra, gloria, para obedecerte en todo lo que hacemos. Para la gente que no es salva, que la gente que nos ha visto, que ellos entiendan lo que estamos haciendo y que gracias Señor que que por medio de nuestro comportamiento podamos otras vidas sean transformadas para el bien y que nosotros en vez de apartar a la gente a ti la acerquemos, Señor. Así que tomamos tu palabra, mi Señor, úsala como tú, de acuerdo a tu voluntad, y todo esto oramos en nombre de Jesucristo. Gracias.